días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Hoy presento una nueva clase del curso Desafíos Democráticos de un Mundo en Transformación. Mi nombre es Joan Subirats y básicamente voy a tratar en esta lección de incorporar elementos centrados en hasta qué punto los gobiernos locales, el municipalismo, los factores de proximidad son significativos para todos aquellos que queremos transformar en un sentido democrático, en un sentido igualitario, en un sentido de profundidad democrática el mundo que nos rodea, ¿no? Es evidente que en general las lógicas globales parecen imperar, incluso el propio título del curso habla del mundo en transformación y por lo tanto parecería que lo más importante son los aspectos de carácter global, ¿no? La pandemia incluso ha reforzado esos aspectos. Tenemos delante una cantidad de desafíos que tienen también una dimensión global. Se habla de desafíos civilizatorios al hablar de emergencia climática. Hay un enorme impacto de la digitalización también en este mismo sentido, pero a pesar de ello, y quizá en contraste con ello, lo local, lo próximo, aquello que forma parte de nuestro entorno más inmediato, es cada vez más significativo, porque en el fondo permite también un sentido de apropiación, de pertenencia de la gente en torno a las políticas que tenemos que implementar y poner en práctica para responder a los retos que antes comentaba, ¿no? Es decir, en muchos casos hemos comprobado, como en los últimos años, cuando las administraciones públicas hablan de nueva gestión pública, hablan de la necesidad de incorporar mecanismos de eficacia, de eficiencia, etcétera, tienden a convertir a los ciudadanos en clientes, en usuarios. Y aquí estamos, digamos, intentando poner de relieve que el valor de la proximidad, esa dimensión más local, más cercana, ese municipalismo transformador, lo que permite es ese sentido de comunidad, de apropiación, de sentir colectivo, ¿no? Y de apropiación colectiva en relación a las respuestas y el cómo plantearlas, ¿no? Ahora hay muchas empresas y en muchas organizaciones se habla de la gran cantidad de interrogantes que se abren en un mundo en transformación, en este cambio de época, que es otra manera de caracterizarlo. Y hay un acrónimo que se utiliza mucho, que es el de VICA, ¿no? Volatilidad, ¿no? Incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Con esos cuatro términos se pretende poner de relieve la poca capacidad que tenemos de caracterizar el futuro, ¿no? Y de trazar líneas de respuesta ante los problemas y los interrogantes que tenemos planteados, ¿no? Es una manera distinta, quizá, de lo que dijo Madeleine Albright hace ya unos años, la que fue secretaria de Estado con Bill Clinton, que dijo: nos enfrentamos a problemas del siglo XXI utilizando ideas del siglo XX y al mismo tiempo con mecanismos, con instrumentos de respuesta que son más bien del siglo XIX, ¿no? Creo que esa idea de cambio de época, de mundo de transformación, hace que tengamos la sensación que la mochila instrumental, analítica, que hemos ido construyendo a lo largo del siglo XX y que también desde la izquierda, ¿no?, se ha utilizado claramente en esa lógica de transformación y de democratización, hoy presenta algunas incertezas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la voluntad de mi aportación sería poner de relieve que en esa búsqueda de respuestas, en esa necesidad de encontrar respuestas ante la emergencia climática, ante el aumento de la desigualdad, ante la profundización de los conflictos, ante la polarización política que se presenta, digamos, los poderes públicos, ¿no?, los estados, pero también las administraciones locales, los gobiernos locales, han de encontrar políticas de respuesta
que generen sentido de protección. Yo creo que es un elemento central. Esto ya quedó claro hace muchos años con Cal Polanyi cuando él, digamos, en el libro de 1944, si no recuerdo mal, La Gran Transformación, intentó explicar lo que había sucedido en la primera parte del siglo XX y habló de esas dos grandes tensiones en movimiento, que era por un lado la mercantilización de la vida, ¿no? El convertir todo en lógica de mercado, y la resistencia que esto generaba en una población que se sentía más vulnerable, ¿no? Fijaos, ¿no? Que se sentía más, digamos, más frágil ante esa mercantilización y que pedía protección, ¿no? Y esa es una reacción típica del siglo XX entre mercado y Estado. Lo que yo estoy intentando poner de relieve, que seguramente ahora tenemos a nivel global la misma, digamos, tensión provocada por ese mercado, en este caso el mercado global, que se refuerza, que aumenta el nivel de financiarización y de control a distancia de muchas cosas, ¿no? Seguramente las redes y las grandes, ese acrónimo GAFAM, ¿no? Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿no? Esas grandes agregadas de control de información y de flujos de información contribuyen a esa sensación de mercantilización, en ese caso de los datos que nosotros mismos aportamos. Pero al mismo tiempo hay, digamos, dudas sobre que el Estado sea la única respuesta posible ante ello, sobre todo porque la dimensión de Estado versus la dimensión global presenta algunos problemas, ¿no? Hay un autor que falleció hace unos cuantos años, no demasiados, era un profesor de la Universidad Pública de Nueva York, ¿no? Benjamin Barber, que decía que cada vez más, en un mundo más global, aumentaba la significación del mundo local, ¿no? Y decía, el título del libro, que era un poco provocador, era ¿por qué los alcaldes han de gobernar el mundo?, ¿no? Y decía, ponía como ejemplo el hecho de que si hubiera una reunión, decía él, entre alcaldes o alcaldesas de París, México, Ciudad del Cabo, Barcelona o Nueva Delhi, esos alcaldes y alcaldesas en 5 minutos estarían hablando exactamente de los mismos problemas. Estarían hablando de movilidad, de falta de vivienda, de desigualdad, de guetización, etcétera, digamos, de elementos muy básicos que en cualquier ciudad, en cualquier municipio del mundo son los mismos. Y él se preguntaba, dice, y ahora imaginaos que esta misma reunión se hiciera entre los jefes de Estado, ¿no? De Francia, de África del Sur, de España, de México, de la India. Tardarían seguramente una semana en saber, digamos, qué elementos parecidos tienen o no tienen en su régimen parlamentario, presidencialista, si son países descentralizados o no lo son, si la Constitución... Es decir, las diferencias se agrandan en la medida en que tomamos entidades más abstractas como el concepto de Estado, digamos, ¿no? Y en cambio las semejanzas, ¿no? Y la posibilidad de encontrar y de aprender unos de otros y de buscar y de experimentar políticas aumenta en la medida en que la escala se reduce y esa dimensión, digamos, de los problemas pasa por encima de la dimensión más institucional y política, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Porque nos pone de relieve que ante ese acrónimo que decía antes, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, ¿no? Que caracteriza esa sensación de incerteza hacia el futuro, la dimensión local permite, digamos, un sentido de apropiación colectiva de las respuestas, ¿no? Un sentido de construcción de comunidad que haga posible que las instituciones, por lo tanto las políticas públicas que se puedan plantear en esa lógica de protección que antes comentaba, se vean, digamos, menos alejadas de uno mismo, ¿no? Formen parte de la comunidad y sean apropiadas por esa comunidad, huyendo de esa caracterización típica de la nueva gestión pública que fue los usuarios, los clientes, ¿no? Por lo tanto, esto también Nancy Fraser, comentando a Polanyi, decía, ¿no? Necesitamos recuperar el sentido de protección, pero no en una vieja lógica socialdemócrata
que viene caracterizada por una dimensión más jerárquica, ¿no? Es el Estado el que decide por todos cómo tenemos que construir esa protección, y con una lógica al mismo tiempo patriarcal, porque no se nos consulta sobre cómo tenemos que hacer las cosas, sino que los técnicos y las instituciones deciden por nosotros. Decía Nancy Fraser, tenemos que buscar una lógica menos jerárquica, menos patriarcal, más comunitaria, más enraizada en las situaciones que cada comunidad vive, ¿no? Fijaos también que en los últimos años, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XX seguramente, lo que ha habido un aumento muy notable de los factores, digamos, de reivindicación de lo diverso, ¿eh? De lo que no es homogéneo, ¿no? El siglo XX se caracterizó por una lógica más bien de conflicto, que sigue siendo importante, entre libertad e igualdad, ¿no? Recordaréis que ese era el gran dilema, digamos, de alguna manera que se planteaba incluso entre derecha e izquierda, ¿no? La derecha, digamos, reivindicaba el sentido de libertad, y desde la izquierda se reivindicaba que para qué servía la libertad si no teníamos igualdad, ¿no? Y ahí había una tensión típica. Muchos autores ponen de relieve que ahora hay un nuevo factor, un nuevo valor muy significativo al mismo nivel que el de la autonomía personal o el de la igualdad, que sería esa necesidad de reconocimiento de la diversidad, que en algunos países tiene forma de reconocimiento de los pueblos originarios, en otros países se pone más el énfasis, o en los mismos países, de factores de opción vinculado a los temas de reproducción, sexualidad, género, etcétera, etcétera. En otros países tiene que ver con una dimensión religiosa o cultural, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un mundo en el cual, digamos, lo que pretendemos es que al luchar por la igualdad no se confunda la igualdad con la homogeneidad, ¿no? Sino que lo contrario de la igualdad es la desigualdad, y lo contrario de la homogeneidad es la diversidad. Por lo tanto, de alguna manera, en vez de buscar un único eje de conflicto entre libertad e igualdad, hablamos de un triángulo de tensiones, ¿no? Entre autonomía individual, igualdad y diversidad, ¿no? ¿Por qué pongo el énfasis en este tema? Porque cuanto más nos alejamos del territorio, de la dimensión concreta de las personas, de dónde viven, de cómo trabajan, de qué sienten, de cómo aman, de cómo se relacionan con los demás, cuanto más nos alejamos, más lógicas de homogeneidad generaremos. Y es precisamente a una escala más pequeña, a una escala de una dimensión territorial más próxima, más cercana a las personas, donde será posible buscar mecanismos que jueguen en esa triple alianza de valores, ¿no? Que por un lado respeten la autonomía y busquen la autonomía personal, que al mismo tiempo sean capaces de luchar por la igualdad entre las personas y entre los grupos, y al mismo tiempo sean capaces, desde la proximidad, de reconocer esa diversidad, ¿no? Es decir, también en la calidad de la respuesta, ¿no? En la capacidad de encontrar una mejor calidad democrática, ¿no? Los factores de jerarquía y de patriarcalismo que configuraban, digamos, esas políticas de protección más de arriba abajo, tienen peores capacidades de respuesta que aquellas políticas que se plantean desde la cercanía, ¿no? Hay incluso un factor que sería importante destacar, diría yo, ¿no? Es decir, al menos en Europa, ¿no? Cuando analizamos, ¿no? Los cambios que se han ido produciendo en Europa en los últimos años, siempre valoramos, ¿no? Aquellos países que tienen políticas que han resultado más exitosas desde el punto de vista de luchar contra la desigualdad y de conseguir niveles de democratización más intenso. Y acostumbra pasar, ya lo sabéis, que en los países nórdicos, ¿no? Es decir, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, tienen los mejores resultados desde el punto de vista de igualdad y de condiciones de vida, ¿no?
Curiosamente, o no tan curiosamente, esta sería la hipótesis, ¿no? Son los países donde los gobiernos locales tienen un peso mayor. Por poner un ejemplo, ¿no? En Europa es difícil encontrar países donde los gobiernos locales vayan más allá entre el 10 y el 15% de porcentaje en el conjunto de la inversión pública o del gasto público, ¿no? Es decir, si uno mira, digamos, el nivel de gasto público por países, estaríamos alrededor entre el 30 y el 50% normalmente en países de Europa, ¿no? Es decir, en el total del PIB, el porcentaje que representa el gasto público está en esas dimensiones. Pero si miramos la distribución por niveles de gobierno, por esferas de gobierno, ¿no? La esfera estatal, la esfera regional, o en el caso de los estados federales, la esfera de los estados federados, o la esfera local, ¿no? Si lo miramos por niveles, en la mayoría de países la esfera local, la de los gobiernos locales, de los municipios, no va más allá entre el 10 y el 15%. Por ejemplo, en el caso de España, a la muerte de Franco hace muchos años, el año 1975, el porcentaje de la distribución de gasto público era 88-12, 88 el Estado central y 12 los gobiernos locales. Ahora estamos en 51-35, 51 el Estado, 35 las comunidades autónomas, que serían las regiones o los estados federados, si fuéramos un estado federal, y 14 los gobiernos locales. Fijaos que el salto que se ha producido muy importante ha sido la descentralización del gasto público del Estado al ámbito de las comunidades autónomas. Pero apenas si ha habido un aumento. Evidentemente, el gasto público es mucho mayor ahora que durante el franquismo porque hay muchos más servicios públicos, pero la distribución de ese gasto entre las comunidades autónomas y los municipios y el Estado apenas si ha mejorado el papel de los gobiernos locales. Si hablamos de los países nórdicos que os decía antes, la distribución es 40-60. No tienen un nivel regional, 40 es la administración central del Estado y 60 las administraciones locales. ¿Por qué? Porque las grandes políticas de servicios públicos, ¿no? Sanidad, educación, servicios sociales, etcétera, están en manos de los gobiernos locales. Y el Estado tiene una función más bien planificadora, evaluadora, programadora y de otros tipos de servicios, la política de defensa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaos que, y esta es una hipótesis, ¿no? Si queremos mejorar, ¿no?, nuestra capacidad de respuesta en lógica de protección, que es lo que creo que conviene desde una lógica de izquierdas, desde una lógica que lucha por la igualdad, que lucha por la transformación social, por la mejora de las condiciones de vida de la gente, evidentemente, en esa dimensión, el papel, digamos, de la protección es clave, pero también es clave quién es el protagonista institucional de esa protección, ¿no? Y ahí es donde el siglo XX se caracterizó por el gran papel del Estado. Ahora, en una lógica global, parecería que el Estado puede ir perdiendo fuerza en relación a otras dimensiones, a pesar de que, por ejemplo, con la pandemia del COVID, los Estados han recuperado una cierta fuerza porque han sido los espacios desde los que se ha configurado la respuesta a esa pandemia global. Ha habido una respuesta de carácter nacional y estatal, pero los municipios, los gobiernos locales, han sido también claves a la hora de encontrar respuestas mucho más apegadas al terreno, diversificadas, capaces de responder a si la comunidad era de carácter, digamos, más industrial, más rural, en zonas más con menos población, en zonas más pobladas, en zonas metropolitanas o en zonas con mucha menor población, ¿no? Bien, yo creo que esta es un poco la dimensión en la que quería entrar, ¿no? Es decir, qué elementos favorables, digamos, hemos de encontrar en esa dimensión local, en ese municipalismo de nuevo cuño, ¿no?, que tenga un papel más, digamos, más significativo, ¿no? Hay un alcalde que ya no lo es, de la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, en España, José Ángel Cuerda, que siempre decía, cuando hablaba de que las necesidades de la gente eran muy claras y que él las veía como alcalde, él fue alcalde muchos años, y que en muchos casos él no tenía las capacidades ni las competencias para poder responder a esas necesidades. Pero él mismo decía, donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias, ¿no?
Es decir, los alcaldes son vistos por la población como una solución con patas, ¿no? Es decir, a la gente le da igual si esa persona tiene o no las competencias necesarias. Lo que ve es que es el poder público más cercano a su propia realidad y busca en la relación con los gobiernos locales una respuesta, tengan o no tengan competencias. Por lo tanto, los gobiernos locales están constantemente, digamos, presionados, tensionados por esa necesidad de respuesta y por la falta de recursos para poderlo hacer, ¿no? Es cierto que los gobiernos locales tienen también otros problemas. Por ejemplo, pues también se dice, ¿no? Es decir, son gobiernos mucho más proclives al clientelismo, a las lógicas más de captura por parte de poderes locales, ¿no? Que los puedan llegar a condicionar mucho más. Y por lo tanto, no me sirve solamente hablar de municipalismo, de gobierno local, sino también tengo que hablar de sentido de comunidad, de sentido de apropiación colectiva, es decir, de capacidad de que en esos retos, ¿no? En ese mundo en transformación, esos desafíos que tenemos democráticos sean desafíos que busquen también diagnósticos y capacidades de respuesta que sean, digamos, de alguna manera compartidos entre la población, que respondan a un diagnóstico compartido, participativo, ¿no? Y que, por lo tanto, los ciudadanos no se sientan, como decía antes, usuarios o clientes de esas políticas, sino copartícipes, ¿no? Que se sientan, digamos, implicados en esa propia lógica. Por lo tanto, el tema importante ahí es cómo podemos, digamos, reforzar el valor de la proximidad en esos desafíos democráticos y al mismo tiempo, digamos, encontrar en esa proximidad una lógica de implicación comunitaria, ¿no? Yo creo que además, y añado este factor porque creo que es importante, no tenemos por qué confundir las respuestas, digamos, a los problemas colectivos únicamente, esa lógica de protección a la cual he ido haciendo referencia, esa lógica de protección, esas respuestas de protección ante los retos planteados y que siempre golpean más fuertemente a los más frágiles, deberíamos ser capaces de no caer en la simplificación de considerar que todo aquello que es público siempre es institucional. Cuando yo hablo de respuestas públicas a problemas colectivos, cuando yo hablo de respuestas públicas que buscan protección a la ciudadanía, esas respuestas públicas pueden ser de carácter colectivo no institucional o de carácter colectivo institucional. Es decir, que hay un factor de lo común, ¿no?, que tiene un gran enraizamiento, por ejemplo, en las tradiciones de los pueblos originarios, ¿no?, que tienen bienes comunales que han defendido a lo largo del tiempo y que han sido capaces de, como decía Elinor Ostrom, ¿no?, de convertirse en un gobierno de lo común sin que acabe siendo una tragedia, como se ha dicho siempre desde la economía neoliberal. Esa dimensión de lo común y ese gobierno de lo común, esa búsqueda de una protección sentida más próxima, no tiene por qué acabarse convirtiendo en algo estrictamente institucional del ayuntamiento o de la metrópoli, ¿no?, sino que puede convertirse también en una dimensión de carácter comunitaria, en una lógica de gobierno colectivo de esa respuesta común. Yo creo que esa es otra virtud de la lógica de la proximidad, ¿no?, de la capacidad. Es difícil hablar de comunidad. Sí, hablamos de la comunidad nacional, del sentimiento nacional, está muy bien, pero no siempre eso, al margen de una dimensión más vinculada a los deportes, esa dimensión de comunidad nacional que se expresa a veces de manera retórica y emocional de manera muy fuerte, pero si hablamos de políticas concretas, de respuestas ante problemas colectivos, esa dimensión se encuentra mucho más en una lógica de proximidad que en una lógica mucho mayor donde la distancia y el sentido de apropiación tiende a ser mucho más lejano y, por lo tanto, hay una lógica más, como decía antes, que creo que no es la que nos conviene, una lógica más de usuario, estrictamente, ¿no? Fijaos, hay un libro de Hirschman, ¿no?, que se llama Exit, Voice and Loyalty, ¿no?, donde dice, claro, en el sector privado, en el sector mercantil, cuando a ti
digamos, no te hacen caso en la tienda donde vas a comprar normalmente, en el supermercado, donde sea, tú puedes irte, ¿no? Exit, ¿no? Tú puedes irte, votas con los pies, ¿no? Dices, bueno, aquí no me hacen caso y tal. Por eso en muchos casos los propios negocios, las propias tiendas, los supermercados buscan una lógica de lealtad, ¿no? Creando algún mecanismo que premie esa lealtad, esa loyalty, ¿no? Por tanto, hacen descuentos, para los clientes les funciona mejor porque saben que si no atienden las necesidades de la gente se irá. En el sector público, las políticas públicas no tenemos en muchos casos esa capacidad de irnos porque, digamos, la sanidad, la educación son públicas. Si te vas será por irte al sector privado y eso, digamos, está muchas veces solamente al alcance de aquellos más poderosos, más ricos y en muchos otros casos, digamos, esa capacidad de irte de las políticas públicas, de los servicios públicos, no existe. Por lo tanto, dice Hirschman, si el sector público quiere conseguir lealtad, tendría que dar voice, ¿no? Tendría que generar más voz, tendría que generar más participación. Yo creo que esta es otra clave, ¿no? En el sector, digamos, en las dimensiones de respuesta pública colectiva a las necesidades sociales, la participación, el hecho de ir más allá del simple usuario, acaba haciendo más fuerte esa respuesta, ¿no? Es decir, que una comunidad sienta suya la biblioteca, la escuela, el hospital, el centro de salud, el centro de atención a las personas mayores, ¿no? Que lo sienta como propio y que eso sea un centro vivo, vivificante y fuerte, hace que esa capacidad de respuesta sea mucho más vigorosa y pueda resistir mejor los tiempos. Hay un libro reciente de Klinenberg que se llama Palacios del Pueblo, donde pone de relieve eso, ¿no? Es decir, las diferencias que existen entre una comunidad donde existen esas digamos, infraestructuras sociales que han sido capaces de agrupar y de que la gente se las sienta como propias, como son mucho más resilientes, que se dice ahora, ¿no? Son más resistentes a las necesidades y dan más capacidad de respuesta, ¿no? ante esos problemas de carácter colectivo. Yo creo que eso es una dimensión importante. He dicho, ¿no? Para que no todo sea de color de rosa, he dicho que hay el peligro del clientelismo. También hay otro peligro, ¿no? que muchas veces se ve, ¿no? Que es en ese sentido de comunidad, a veces hay una respuesta de homogeneización, ¿no? Si tú quieres ser de los nuestros, tienes que ser exactamente como nosotros somos, ¿no? Y eso sería contradictorio con la idea de atención a la diversidad que antes mencionaba, ¿no? Yo creo que es cierto que eso puede pasar. Por lo tanto, seguramente tenemos que encontrar una escala, ¿no? Una escala que no sea la de la microcomunidad ni esa macroescala del Estado. Hemos de encontrar escalas intermedias que permitan generar lógicas de comunidad, donde las dimensiones también de los servicios públicos sean, digamos, posibles mantenerlas, porque requieren una cierta escala para que sea posible. Es decir, no podemos construir hospitales ni universidades para muy poca gente. Esa dimensión territorial tenemos que ir, digamos, encuadrando, ¿no? Pero yo creo que eso también es un factor que desde mi punto de vista es importante. Por lo tanto, la escala, ¿cómo trabajar con la escala? ¿Cuál es la escala mejor? Seguramente deberíamos ser capaces de mezclar, digamos, el tamaño con el elemento espacial, con que la gente considere que esa da un sentido de comunidad a ese espacio y al mismo tiempo, digamos, un sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, es una escala adecuada desde el punto de vista de los servicios, es una escala que se reconoce, porque es un espacio natural y al mismo tiempo la gente cuando habla de dónde es tiende a decir que yo soy de tal sitio, digamos, ¿no? Y hay una caracterización también en ese sentido de identidad, ¿no? Esos son factores, ¿no? Si trabajáramos más en concretar esto, ¿cómo podría ser? Que son significativos. Es decir, algo que no he dicho, pero que es importante, es que en los países escandinavos ellos han mantenido una lógica de escala, es decir, de municipio, que a veces esas unidades de servicio público en educación, en sanidad, en servicios sociales,
en su interior incorporan diversos municipios más pequeños, ¿no? Por lo tanto, han buscado un equilibrio entre la escala necesaria para dar respuesta de protección a la gente y al mismo tiempo un sentido de pertenencia. Es decir, ¿por qué no puede pasar, ¿no?, que haya una articulación de municipios que juntos decidan tener esa escala adecuada para tener un hospital a menos de media hora todos desde donde residen, unos servicios públicos de nivel de formación profesional o de enseñanza superior que vayan más allá de la enseñanza infantil? Es decir, esto es un tema más a trabajar, ¿no? Pero yo creo que, insisto, aquí el tema clave es cómo desde una lógica que yo creo que ha exagerado, quizás la palabra no es exageración, que ha puesto todo el énfasis en el papel de los estados, en esas lógicas de protección, de lucha por la igualdad, somos capaces de trabajar más con un grano más fino, ¿no?, que sería esa dimensión más municipal, de nuevo municipalismo, de gobiernos locales activos, que sean capaces de construir redes de respuesta a los problemas colectivos y que no siempre busquemos al Estado, ¿no?, como única dimensión de respuesta, ¿no? Esta sería, digamos, básicamente mi aportación en este curso, ¿no? Una aportación que puede, digamos, luego tener continuidad con muchas publicaciones que existen sobre este tema y con muchas experiencias que se están produciendo en muchas partes, ¿no? Porque es verdad que en este mundo de transformación, que habla el título del curso, el concepto de protección, el concepto de comunidad, el concepto de lo público, esa distinción entre lo público y lo institucional, son elementos y dimensiones relevantes que conviene tener en cuenta para evitar, de alguna manera, que respondamos, como decía Alred al principio, ¿no?, con viejas ideas y con instrumentos obsoletos a lo que son problemas de hoy día que requieren seguramente abordajes nuevos, o al menos que hagan relecturas, ¿no?, de lógicas que son muy asentadas, como ya he dicho, del concepto de comunidad, del concepto de gobierno local, etcétera, etcétera, ¿no? También es cierto que hay países con más tradición en este sentido de gobiernos locales que construyen de abajo arriba, y tenemos otros países, España yo diría que lo es, y muchos países de América Latina también, en que a veces la dimensión estatal ha sido la que ha predominado, ¿no? Y precisamente por esa razón creo que es importante ir un poco a contracorriente y defender esa lógica transformadora de la proximidad, ese valor de la proximidad y ese valor de los gobiernos locales. Espero que os haya interesado y muchas gracias por vuestra atención.